Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Begoña Peña y pertenezco al área de máquinas y motores térmicos de la Universidad de Zaragoza. El objetivo que planteamos es aprender a utilizar las tablas de sustancia real para la obtención de propiedades. Los ejemplos que veremos en este objeto se refieren solo al caso del agua, pero el procedimiento de uso es el mismo para refrigerantes o para cualquier sustancia real. Vamos a comenzar con algunos conceptos previos que son necesarios para comprender los apartados siguientes. También explicaremos la relación que existe entre las propiedades de una sustancia pura en equilibrio y cómo unas se pueden calcular a partir de otras. A continuación se plantearán y resolverán varios ejemplos del uso de tablas en el caso de sustancia saturada, de vapor sobrecalentado y de líquido subenfriado. Finalmente se hará un resumen de los contenidos tratados en este objeto. Comencemos repasando muy rápidamente algunos conceptos necesarios para comprender el resto. Vamos a estudiar exclusivamente sistemas simples compresibles de sustancias puras con una o varias fases. Ya sabemos que el término fase se refiere a la estructura física de la sustancia, vapor o líquido en los ejemplos que estudiaremos. El término sustancia pura se refiere a porciones de materia de composición química uniforme e invariable, como puede ser el agua o los refrigerantes. Estudiaremos sistemas simples de estas sustancias puras, concretamente sistemas simples compresibles, para los cuales el modo relevante de trabajo cuasiestático es el de compresión-expansión. Para caracterizar el estado en el que se encuentra una sustancia pura, deberemos conocer sus propiedades. Muy especialmente nos interesará el estado intensivo, para cuyo estudio definimos las propiedades específicas, dividiendo una propiedad extensiva por la masa del sistema. Estas son un caso particular de propiedad intensiva junto con la presión y la temperatura. Sin incidir en la definición de cada propiedad, debemos decir que las tablas de sustancia real incluyen, además del volumen específico, la presión, la temperatura, la energía interna, la entalpía y la entropía. Estas propiedades en un estado de equilibrio no son independientes. El principio de estado nos dice que en el caso de una sustancia pura simple son necesarias dos propiedades independientes para especificar su estado intrínseco e intensivo. ¿Cuáles son independientes? A esta pregunta responde la regla de las fases de Gibbs. Concretamente, en el caso de una sustancia pura, nos dice que si tenemos una sola fase, presión y temperatura pueden fijarse de forma independiente, porque existen dos grados de libertad. Cuando se tienen dos fases coexistiendo en equilibrio, la presión es una función de la temperatura y viceversa, porque solo existe un grado de libertad. Cuando el estado de equilibrio contiene tres fases, no tenemos ningún grado de libertad, y la presión y la temperatura vienen fijadas por la sustancia. Las relaciones que existen entre las propiedades de un estado termodinámico se denominan formalmente ecuaciones de estado, pero por su complejidad, o bien se usan modelos matemáticos, como el modelo de gas ideal, o bien se tabulan para las sustancias de mayor interés. A continuación explicaremos con ejemplos el uso de las tablas de agua, empezando por las de sustancia saturada. Diremos que una sustancia se encuentra saturada cuando tiene la presión y la temperatura del cambio de fase. Si nos centramos en el cambio líquido-vapor, esto incluye todos aquellos estados en que coexisten en equilibrio esas dos fases, los estados de líquido saturado y los estados de vapor saturado. La regla de las fases de Gibbs nos acaba de decir que mientras solo haya una fase podemos fijar independientemente presión y temperatura. Pero para sustancia saturada, fijada la temperatura, por ejemplo, la presión queda también determinada. Esto se aprecia en las tablas de agua saturada. Esta concretamente está ordenada por presiones. La temperatura, que es la segunda columna, puede verse que es directamente una función de la presión. No depende de ninguna otra propiedad. Conocida la presión, podemos saber la temperatura, que se llama desaturación. La notación que se sigue en las tablas de saturación es usar el subíndice F para las propiedades del líquido saturado y G para las de vapor saturado. Así aparece el volumen específico de líquido y vapor saturado, la energía interna de líquido y vapor saturado, la entalpía de líquido y vapor saturado y la entropía de líquido y vapor saturado. El subíndice Fg que aparece en esta columna denota la diferencia de entalpía entre vapor y líquido. Este valor no es otra cosa que el calor latente, es decir, el calor liberado o ganado durante el cambio de fase de 1 kilo de sustancia.
En la cabecera de cada columna se indican las unidades y además en el caso del volumen específico de líquido saturado se indica la escala. El valor representado es el volumen multiplicado por 1000. Si por ejemplo buscamos el volumen específico del agua como líquido saturado a 0,2 bar, el valor indicado en la tabla es 1.0172, pero el volumen que buscamos debe ir multiplicado por 10 elevado a menos 3. Es decir, que prácticamente el volumen ocupado por 1 kilogramo de agua es 1 litro, como bien sabemos de nuestro día a día. Veamos un ejemplo de aplicación. A la salida de un condensador se tiene agua a 0,08 bar en estado de líquido saturado y se nos pide obtener sus propiedades. Puesto que ya de entrada sabemos que es líquido saturado, está claro que debemos buscar en las tablas de agua saturada y como además el dato es la presión, será más fácil buscar en la tabla que está ordenada por presión, que es la tabla 2. Ahora buscamos el dato 0,08 bar. La temperatura de saturación es 41,51, el volumen específico es 1.0084 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por kilogramo, la entalpía específica es 173,88 kilojulios por kilogramo y la entropía es 0,5926 kilojulios por kilogramo Kelvin. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Debemos buscar las propiedades para el agua que entra en una turbina como vapor saturado a 18 bar. De nuevo, buscaremos en la tabla 2, que está ordenada por presión. Ahora nos surge un pequeño problema. En la tabla no aparece 18 bar como tal, sino que están las presiones de 15 y 20 bar. Habrá que realizar una interpolación lineal, que no es otra cosa que considerar que la relación entre las propiedades es lineal. Por ejemplo, si queremos obtener la entalpía de vapor saturado a partir de la presión, consideraremos esta línea recta. Puede verse también como una regla de 3, ya que tenemos dos triángulos semejantes, este pequeño y este grande. La distancia h menos h1 es AP menos P1, como la distancia h2 menos h1 es AP2 menos P1. De esa regla de 3 se obtiene la ecuación de la recta también. En general, para obtener una propiedad a partir de otra, la ecuación de la recta sería esta. Vamos a utilizar esta ecuación con los datos de nuestro ejemplo. Ahora la presión P es 18 bar, P1 es 15, P2 es 20, H1 es la entalpía de vapor saturado a 15 bar, 2792,2 kilojulios por kilogramo, H2 es la entalpía de vapor saturado a 20 bar, 2799,9 kilojulios por kilogramo, y de esta forma el resultado final es una entalpía de 2796,6 kilojulios por kilogramo, que obviamente queda entre los dos valores que aparecían en la tabla para 15 y 20 bar. Aplicando el mismo procedimiento se obtiene la temperatura de 207 grados. Hasta aquí hemos visto dos ejemplos en los que el estado era vapor saturado o líquido saturado y por lo tanto bastaba con buscar las propiedades en las tablas que tenían el subíndice F o el subíndice G. Vamos a complicar ahora un poco más las cosas. En este nuevo ejemplo, el agua a la salida de una turbina tiene presión de 0,08 bar y entalpía conocida de 2336,7 kilojulios por kilogramo. Partimos una vez más de la tabla 2 y buscamos la presión de 0,08 bar. La temperatura será la de saturación, como antes, 41,51 grados. Vemos ahora que la entalpía que buscamos es mayor que la de líquido saturado y menor que la de vapor saturado. Esto quiere decir que el estado será una mezcla de fase líquida y fase vapor. La temperatura ahora no nos aporta ninguna información nueva, ya que dentro del domo la presión y la temperatura son constantes. Deberemos definir una nueva propiedad que se denomina título o calidad. Es una propiedad intensiva definida como la fracción de masa que se encuentra en fase de vapor saturado, es decir, es el cociente entre la masa en fase vapor y la masa total. Para líquido saturado el título es 0, mientras que para vapor saturado el título es 1. En general, será un valor entre 0 y 1. No puede adquirir valores negativos ni mayores que la unidad. Solo está definido en el cambio de fase. En el diagrama TV pueden verse las isolíneas de título constante. Sobre cada isobara
tendremos estados con diferente título: 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, etc. Veamos cómo obtener el título a partir de una propiedad específica conocida, como la entalpía de nuestro ejemplo. La entalpía total de la mezcla será la suma de las entalpías de la masa que se encuentra en fase líquida y de la masa que se encuentra en fase vapor, por ser una propiedad extensiva. La masa también será la suma de las masas de la fase líquida y de la fase vapor. A su vez, por la definición de las entalpías específicas, la entalpía total de la mezcla de la fase líquida y de la fase gaseosa será igual a la masa de cada caso por su entalpía específica respectiva. Estos sencillos cálculos nos llevan a que la entalpía específica de la mezcla será igual a la fracción de masa que se encuentra en fase líquida, que es 1 menos el título, por la entalpía de líquido saturado más la fracción de masa que se encuentra en fase vapor, que nos la da el título, por la entalpía de vapor saturado. En general, cualquier propiedad específica también se puede obtener de la misma manera. Y el título, a su vez, se puede obtener a partir de una propiedad específica y de los valores de líquido y vapor saturado. Si aplicamos estas ecuaciones a nuestro ejemplo, el título se calculará como el valor de la entalpía en el estado de mezcla menos el de líquido saturado dividido por la diferencia entre vapor y líquido saturado, resultando 0,9. Para calcular el volumen específico, tomamos los valores del líquido y vapor saturado y usamos el título. No debemos olvidar el factor 10 a la menos 3 para líquido saturado. El volumen es en este caso 16,3 metros cúbicos por kilogramo, que de nuevo queda entre los valores del líquido y vapor saturado. Vamos ahora con los estados de vapor sobrecalentado de una sustancia pura, que son aquellos para los cuales la temperatura está por encima de la temperatura de saturación a la misma presión. Esto puede verse en un diagrama TV. Si, por ejemplo, consideramos este estado de vapor sobrecalentado, su temperatura es mayor que la temperatura de saturación para la misma presión. En general, sus propiedades específicas siempre son mayores que las de vapor saturado a la misma presión. Si nos fijamos en el diagrama TV, el volumen específico de este estado de vapor sobrecalentado es mayor que el volumen específico de vapor saturado a la misma presión. Si ahora comparamos las presiones, para vapor sobrecalentado la presión es menor que la presión de saturación a la misma temperatura. Esto puede verse de nuevo en el diagrama TV comparando este estado con este. Esta isobara es de menor presión que esta, que es la que corresponde a vapor saturado a la misma temperatura. En general, de nuevo, las propiedades específicas siempre son mayores para el estado de vapor sobrecalentado que para el de vapor saturado a la misma temperatura. Vamos con un ejemplo. Se pide obtener las propiedades del agua que entra a una turbina a 380 grados Celsius y 100 bar. En primer lugar, como no sabemos en qué fase se encuentra la sustancia, buscamos las propiedades en las tablas de saturación. Vemos que la temperatura está por encima de la del punto crítico y por lo tanto el estado será vapor sobrecalentado. Llegaríamos a la misma conclusión buscando la presión, ya que la temperatura de saturación a 100 bar es mucho menor, del orden de 315 grados. Pasamos entonces a buscar en las tablas de vapor sobrecalentado. La presión de 100 bar aparece como tal, pero no es así con la temperatura. Sin embargo, en este caso la interpolación es muy sencilla, porque 380 grados cae justo a la mitad de las dos temperaturas que aparecen, 360 y 400. Por lo tanto, las propiedades específicas son la media de las propiedades de 360 y 400. Volumen específico, media de estas dos, 0,02486 metros cúbicos por kilogramo. Entalpía, media de estas dos cantidades, que queda en medio de las dos, 3029,3. Y entropía, la media de estas dos cantidades, que es 6,109 kilojulios por kilogramo Kelvin. Vamos con un ejemplo más complicado. Se pide ahora las propiedades del agua que entra en otra turbina a 385 grados y 18 bar. De nuevo, la temperatura está por encima de la crítica y por lo tanto el estado es de vapor sobrecalentado. Si buscamos la presión, vemos que también su temperatura está muy por encima de la de saturación, que ronda los 200 grados. Si buscamos ahora en las tablas de vapor sobrecalentado, nos damos cuenta de que no aparece la tabla de 18 bar, sino que aparece en la de 15 y 20 bar.
La temperatura de 385 grados tampoco aparece como tal, sino que se dan las propiedades para 360 y 400 grados. Deberemos hacer lo que se llama una interpolación doble, para lo cual comenzamos por tomar nota de las propiedades que nos interesan, en este caso, volumen específico y entalpía. Con estos datos primero se realizan dos interpolaciones lineales para los valores de cada presión, de manera que se obtiene el volumen específico a 385 grados tanto para 15 como para 20 bar. Y después se interpola entre esos dos valores para obtener el volumen a 385 grados y 18 bar. Hemos tenido que hacer tres interpolaciones simples, dos de ellas por temperatura y una tercera por presión. También podríamos haberlo hecho al revés. Se podría haber interpolado entre las dos presiones a 360 grados y a 400, completando estos dos huecos, y después haber interpolado entre esas dos temperaturas para obtener el mismo resultado. Este mismo procedimiento se podría aplicar a la entalpía. Veamos ahora las tablas de la fase líquida. El estado de líquido para una sustancia pura se denomina líquido subenfriado por tener una temperatura menor que la de saturación a la misma presión. Las propiedades específicas del líquido subenfriado siempre son menores que las del líquido saturado a la misma presión. Por ejemplo, el volumen específico que está representado en el diagrama TV. A esta fase también se le llama líquido comprimido por tener una presión mayor que la del estado de saturación a la misma temperatura. Las propiedades específicas del líquido subenfriado siempre son menores y muy próximas a las del líquido saturado a la misma temperatura, como puede verse en el diagrama TV, aunque en este caso se ha exagerado para que la diferencia se aprecie. Veamos ahora con un ejemplo que las tablas del líquido subenfriado se utilizan igual que las de vapor sobrecalentado. En este último ejemplo vamos a calcular la entalpía específica del agua que sale de una bomba a 100 bar y tiene una entropía de 2,3 kilojulios por kilogramo Kelvin. En primer lugar, deberemos buscar en las tablas de agua saturada para saber en qué fase se encuentra la sustancia. Buscando la presión de 100 bar, vemos que el valor de entropía de 2,3 kilojulios por kilogramo Kelvin es menor que el de líquido saturado, que es 3,35. Por tanto, efectivamente, el agua se encuentra en fase líquida como corresponde a la salida de una bomba. Si ahora buscamos en las tablas de líquido subenfriado, vemos que está la tabla de 100 bar, por lo que no tendremos que hacer una interpolación doble, sino simple. Buscamos la propiedad conocida, entropía de 2,3, y vemos que el estado se encuentra entre 180 y 220 grados. Para obtener la entalpía, deberemos tomar sus valores también, 767,84 y 945,9. Aplicando la ecuación de la interpolación lineal, la ecuación de una recta, con los datos de entropía se obtiene un valor de entalpía de 860,3 kilojulios por kilogramo, que obviamente se encuentra entre los dos datos conocidos. Si comparamos este valor con el de líquido saturado a la misma presión, vemos que es un valor mucho menor, razón por la cual no se puede aplicar la aproximación de líquido saturado a la misma presión. Para finalizar, vamos a realizar un resumen de los contenidos tratados en este objeto. El caso más simple es cuando sabemos que el estado es de líquido o de vapor saturado. En tal caso, buscamos directamente en la tabla de saturación por presión o por temperatura y, si es necesario, interpolamos. Si no sabemos a priori en qué fase está la sustancia, siempre debemos buscar el dato conocido en la tabla de saturación, bien por presión, bien por temperatura. Si se conoce una propiedad específica Y, pueden darse tres situaciones diferentes. En el caso A, el valor de esa propiedad se encuentra entre los valores de líquido y vapor saturado. Por tanto, tenemos una mezcla de líquido y vapor. En tal caso, primero debemos calcular el título y luego la propiedad que necesitemos, interpolando o no, según aparezcan o no las propiedades en las tablas. En el caso B, la propiedad específica es menor que la de líquido saturado a la misma presión o temperatura y, por tanto, tenemos líquido subenfriado. Habrá que buscar en las tablas correspondientes e interpolar si es necesario. En el caso C, la propiedad específica es mayor que la de vapor saturado a la misma temperatura o presión y, por lo tanto, tendremos vapor sobrecalentado. Habrá que buscar en las tablas correspondientes e interpolar si hace falta. Con la bibliografía que puede consultarse sobre este tema, finaliza este objeto de aprendizaje. Un saludo.